Bien repaso, mencionar un poquito las cosas que empezamos a hablar con el capítulo 9 y después terminamos el capítulo. Nos falta mucho, prácticamente todo ya vimos. La parte más larga estaba en el diagrama. ¿Qué tal? El capítulo es bastante largo, pero la mayor parte habla del diagrama. Entonces, si nosotros ya vimos el diagrama, ya hablamos del diagrama, es porque ya hablamos prácticamente de todo el capítulo. Faltan algunos detalles, algunos conceptos que tenemos que manejar y ahí ya terminamos y pasamos al capítulo 10, que es corchín. Bueno, entonces, como estábamos diciendo, el capítulo 9 habla del músculo cardíaco, el corazón como bomba, y entonces nosotros estuvimos describiendo la anatomía del corazón. Está dividido en 4 cavidades, ¿verdad? En las aurículas, los ventrículos, como también la sangre que pasó por los tejidos, que fue utilizada, viene por el sistema venoso, tiene que llegar al corazón derecho, del corazón derecho tiene que ir a los pulmones tienen que oxigenar esa sangre, y esa sangre nuevamente tiene que volver por las venas pulmonares al corazón izquierdo, para que del corazón izquierdo pueda salir la sangre ya oxigenada, cargada de oxígeno, que va a alimentar todo nuestro cuerpo. Nosotros también hablamos y mencionamos que el corazón está compuesto por 3 tipos de músculos: el músculo auricular, el músculo ventricular y un músculo especial, que la verdad no es músculo. ¿Por qué? Porque no tiene tanta actina y miocina. Se le llama músculo porque está ahí en el medio, pero no hace contracción. ¿Cuál es su función? Producir impulsos nerviosos y enviar impulsos nerviosos. Esa es su función, que son las fibras excitadoras y conductoras. ¿Tá? También nosotros estuvimos hablando de la característica histológica del músculo cardíaco y dijimos que el músculo cardíaco, así como el músculo liso, tiene la apariencia de un sincipio. ¿Qué era el sincipio? Células que están todas interconectadas. En este caso, las células cardíacas están interconectadas por los discos intercalares, ¿sí? ¿Y para qué estas células, estos músculos cardíacos están todas conectadas unas con las otras? Para que pueda funcionar como un sincipio. ¿Qué quiere decir eso? Que si una célula se activa, todas ellas se van a activar. Si una célula se contrae, todas se contraen, ¿sí? Y también habíamos dicho, ¿sí?, que este sincipio es muy importante. Esta división en 2 sincipios es muy importante, porque gracias a que el corazón está dividido en un sincipio auricular y ventricular, el ventrículo primero se contrae y la aurícula primero se contrae y después el ventrículo. ¿Ok? Primero la aurícula y después el ventrículo. ¿Correcto? Bueno, en condiciones normales también nosotros habíamos dicho que el impulso nervioso, ¿verdad?, que viene de las aurículas, que está viniendo del nódulo sinusal, nunca va a pasar de una forma directa a los ventrículos, ¿verdad? Entonces tiene que pasar por un camino especial. Y habíamos mencionado que ese camino especial es a partir del nódulo sinusal, pasando por las fibras internodales, llegando al nódulo aurículo-ventricular, de ahí al haz de His, de ahí a las fibras de Purkinje y de ahí recién a las fibras musculares. ¿Okay? Y también tenemos que acá en este punto, cuando el impulso nervioso va a pasar de la aurícula al ventrículo, hay un retraso de aproximadamente 1/10 de segundo. Y esa 1/10 de segundo no llega a ser ni 1/10 de segundo. Galton lo menciona como 1/10 de segundo. Pero ese atraso de 1/10 de segundo es lo que facilita o lo que va a propiciar, por así decir, va a posibilitar que la aurícula primero se contraiga y después el ventrículo. ¿Okay? Bueno, también hablamos de los potenciales de acción. Estuvimos explicando, ¿verdad?, nuevamente lo que es el potencial en espiga, comparando con el potencial en meseta, que es el músculo cardíaco,
El potencial en espiga es el potencial de acción del músculo esquelético. Y el potencial en meseta es el potencial de acción del músculo cardíaco. Y también de quién más, del músculo liso. Exactamente. Y acá en este punto nosotros habíamos analizado las diferencias, el por qué en el músculo cardíaco hay una meseta y por qué en el músculo esquelético no hay. Y ahí nosotros vimos que principalmente la diferencia principal es que nosotros acá en este músculo cardíaco tenemos unos canales especiales llamados canales lentos de calcio. Y esos canales de calcio son los que propician o los que van a posibilitar la formación de la meseta. ¿Sí? Y detenidamente estuvimos haciendo el dibujo, ¿verdad? Estuvimos mostrando. Entonces no me voy a tener en esta cosa porque si empezamos a repasar eso va a parecer muy comprido. ¿Tá? Bueno, ¿por qué también? Esto también es bastante importante, chicos. Siempre recuerden esto. Los iones calcio. Dentro del músculo cardíaco, los iones calcio tienen una doble función. ¿Sí? Los iones calcio dentro del músculo cardíaco ellos van a participar en la formación del impulso nervioso, el impulso nervioso que es en meseta, y también va a ayudar al proceso contráctil. ¿Sí? ¿Por qué eso? Porque para que haya potencial de acción en meseta, eu preciso de cálcio, canais de cálcio. E para ter contração muscular cardíaca, o que eu preciso? Também cálcio. ¿Por qué? Porque el calcio tiene que unirse, en este caso, a la troponina, ¿verdad? Porque el músculo cardíaco es igual al músculo esquelético, ¿sí? Y ahí va a suceder el proceso contrario, ¿tá? Bueno. Esto todo era la cuestión de la descripción de la despolarización, meseta y repolarización, y habíamos dicho que acá tenemos el resumen de todo eso, ¿verdad? Vemos acá el potencial que está en reposo, potencial de membrana en reposo sería esto. ¿Cuánto es potencial de reposo del músculo cardíaco? Menos 85, ¿sí? Entonces, una vez después de ese potencial de membrana en reposo, que es el 4, tenemos la fase 0, que es la fase 0 donde se abren los canales de sodio, ¿sí? Pero sabemos también que aquí, estos canales, a medida que se abren estos canales de sodio, también se está abriendo ¿quiénes? Los canales lentos. Ellos ya comenzaron a abrir. Entonces, cuando acá, en este punto 1, se cierra el canal rápido de sodio, hay un canal que se quiere abrir, pero no consigue, que es el canal de potasio. Ele não consegue, ele abre um pouquinho, mas fecha dentro. E quem abre completamente? El de calcio, canal lento de calcio. Por eso tengo la meseta, fase 2, ¿sí? Se abre el canal lento de calcio completamente, el de potasio se cerró nuevamente, y entonces, hasta que se cierra el canal lento de calcio y se abre el canal de potasio, tenemos la repolarización y volvemos al potencial de membrana en reposo. ¿Okay? Bueno, aquí también habíamos hablado de algunas de las velocidades de conducción del impulso nervioso y habíamos dado énfasis de que siempre las fibras de Purkinje tienen que ir a una velocidad un poco mayor que las otras fibras que llevan el impulso nervioso. ¿Por qué? Porque las fibras de Purkinje tienen un territorio mayor para inervar. Tem muito território. Então, se ele for na mesma velocidade com que estava indo do ventrículo, da aurícula, no AV, no as de His, se ele for com a mesma velocidade, ele não vai ter tempo suficiente para despolarizar todo o músculo cardíaco. Então, por isso, tem que ser um pouco mais rápido, 4 metros por segundo, em vez de 0,3 a 0,5, como ocurre en las ventriculares y auriculares. Hablamos también que era el periodo refractario, repasamos, ¿verdad? El periodo refractario que era el intervalo de tiempo en el cual un impulso cardíaco no puede volver a excitar a una parte ya excitada del músculo cardíaco. O sea, en cuanto un potencial de acción no terminó, no puede empezar otro. El potencial de acción tiene que terminar para empezar el otro. Entonces el músculo tiene que terminar de contraer para empezar de nuevo a contraer. Bueno, y existe también un potencial de refractario, ¿verdad? Existe un periodo refractario relativo. ¿Eso es normal o es patológico?
normalmente es patológico, ¿verdad? Puede haber una excitación del músculo que todavía no terminó de su potencial de acción y nuevamente él empieza a excitarse. Y esa es la base de algunas arritmias como la extrasístole. ¿Ok? Bueno, y estuvimos mirando las extrasístoles. Hablamos también del mecanismo de excitación, acoplamiento, excitación, contracción del músculo cardíaco, y vimos que hay algunas diferencias importantes entre músculo cardíaco, músculo liso y músculo esquelético. ¿Sí? Hablamos que este músculo cardíaco, él también tiene un retículo sarcoplásmico como el músculo esquelético. Solo que el músculo cardíaco tiene un retículo sarcoplásmico menor que el músculo esquelético. Entonces, ¿o que acontece? Ele armazena mais ou menos cálcio? Menos cálcio. Então, quando ele for fazer a contração, do que ele depende? Do cálcio de fora. Exatamente. E como é que ele vai conseguir esse cálcio de fora? Graças ao túbulo T, que não é tão fininho, é muito mais grosso, muito mais grande, para dejar que entre más calcio de afuera y así conseguir hacer el proceso contrário. Muy bien. Duración de contracción. Hasta acá creo que habíamos visto, ¿verdad? ¿O no? No, a gente já viu o gráfico. Efecto de la frecuencia sobre la duración de la contracción. Acá nosotros estuvimos hablando que cuando aumenta la frecuencia, el ciclo cardíaco disminuye. Y cuando yo hablo de ciclo cardíaco, ¿de qué estoy hablando? La sístole y la diástole. ¿Sí? Del comienzo de un latido hasta el comienzo del siguiente. ¿Sí? Entonces, si aumenta la frecuencia, disminuye el ciclo. ¿Sí? Pero principalmente, ¿cuál de las fases del ciclo disminuye? ¿Sístole o diástole? Principalmente diástole. Quando a frequência aumenta, tem menos tempo para o coração carregar. E como ele não carrega o suficiente, ¿sí? Então o que vai acontecer? Não vai ter tanto sangue sendo bombeado. ¿Sí? Bueno, y ahí empezamos a hablar del ciclo cardíaco, hechos que ocurren desde el comienzo de un latido hasta el comienzo del siguiente. ¿Sí? Y estuvimos mencionando que este ciclo consta un periodo de relajación que se llama diástole y contracción que se llama sístole, y estuvimos explicando todo este mejunje que es el diagrama o el gráfico de presión-volumen, donde explicamos el gráfico o la curva de volumen ventricular, explicamos el gráfico o la curva de presión ventricular, también estuvimos hablando del gráfico de presión aórtica, del gráfico de presión auricular, ¿sí? Y todos sus detalles. También estuvimos mencionando ya un poco de electrocardiograma. Dijimos que este electrocardiograma tiene mucha relación con este gráfico de presión y volumen. ¿Por qué? Porque la onda P representa la contracción auricular que se encuentra al inicio justamente de la sístole atrial. Tenemos el complejo QRS que marca o que está demostrando la despolarización y contracción del ventrículo. Professor, e a onda T. essa do eletrocardiograma O senhor não falou pra gente, doutor, nem o eletro, nem o fono. E fonocardiograma? Também não. Ah, então a gente ficou aí. Bueno. Muy bien. Entonces, rebobinando un poquito. Acá entonces nosotros, pero creo que quedó suficientemente claro para no perder mucho tiempo otra vez con los 4 gráficos. Bueno, ustedes se dan cuenta que acá en nuestro gráfico de presión y volumen, ¿por qué se llama gráfico de presión y volumen? Porque aquí nos está demostrando cómo se comporta la sangre dentro del corazón y qué ocurre con las presiones dentro del corazón. Por eso diagrama de presión y volumen. Y este diagrama de presión y volumen está dividido en sístole y diástole. Y esta diástole nuevamente está dividida en 3 partes, ¿verdad? La primera parte que se llama llenado rápido, la segunda parte que se llama diástasis
y la tercera parte que se llama contracción atrial o sístole atrial. Entonces, ¿qué ocurre en la sístole atrial? ¿Qué era que ocurre? ¿Por qué dice sístole atrial? Porque el atrio se contrae. ¿Para qué el atrio se tiene que contraer? Para poder dar la cantidad de sangre necesaria para que el ventrículo se llene. Porque solamente si el ventrículo se llena va a poder contraer correctamente. Va a haber una presión adecuada para que pueda salir sangre correctamente. Entonces, para que ocurra esa contracción atrial, tiene que haber un impulso nervioso diciéndole al sitio atrial para que se contraiga. ¿Me entienden? El atrio, la aurícula, él no se va a contraer espontáneamente. Él necesita una orden de alguien para contraer. Entonces, ¿quién es el que manda el impulso nervioso y que dicta la frecuencia cardíaca dentro del corazón? Que es nuestra frecuencia cardíaca. El nódulo sinusal. ¿Y dónde está el nódulo sinusal? En la aurícula, en la parte más alta de la aurícula, cerca de la desembocadura de la vena cava superior. Entonces, sale la orden del nódulo sinusal y recorre la aurícula. Y al recorrer la aurícula entonces comienza a contraerse. ¿Para qué? Para mandar aquellos 20% de sangre que nosotros necesitamos para llenar el ventrículo. Por eso, esta onda P aparece aquí. ¿Qué es la onda P? La onda P representa la despolarización auricular y la contracción auricular. O sea, despolarización auricular, ¿por qué? Porque está viniendo electricidad del nódulo sinusal para despolarizar las paredes del atrio. ¿Sí? Y al despolarizar, ¿qué él va a hacer? Va a contraer. Entonces, ¿por qué la onda P se encuentra acá al inicio de la contracción atrial? Porque el impulso nervioso llegó al atrio, entonces lo despolarizó y gracias a eso, entonces el atrio puede contraer y mandar aquellos 20% que se necesita para completar el volumen ventricular. Doutor, aqui no livro está escrito PAG, tem algum significado? PAG. Na onda P está escrito PAG. Hay que mirar un poquito porque a veces PAG. Mira, ahí está. No, está errado. Está errado. Ese gráfico a veces al pasar, al querer imprimir o a querer bajar, en algún momento se movieron muchos textos y ellos al querer arreglar ya ficó extraño. Entonces, onda P nomás, así nomás se llama, ¿sí? Onda P. Vamos a poner un poco acá. El electrocardiograma está formado por tres partes: onda P, complejo QRS y onda T. Esta onda P, ¿qué sería? Sería esta, representa la despolarización y contracción auricular. Por eso está al inicio del periodo de contracción atrial. ¿Sí? Después tenemos el complejo QRS. QRS. ¿Por qué se lo denomina complejo? ¿Por qué no es una onda nomás? ¿Por qué aquí esa se llama onda P y este se llama complejo QRS? Porque está formado por una onda positiva que está para cima y por dos ondas negativas que están para abajo. No es solo una onda, son tres, por eso se llama complejo. ¿Sí? Complejo QRS. ¿Qué representa este complejo QRS? Representa la despolarización del ventrículo y la contracción del ventrículo. ¿Sí? Por eso ella aparece ela começa um pouquinho antes da sístole. Por quê? Porque para ter sístole eu preciso de impulsos nervosos. Então esse impulso nervoso chega aqui no ventrículo e um pouquinho antes dele se contrair, ele marca no eletro, sim, sua aparição. Y la última onda, que es una onda positiva, también se llama onda T. Esta onda T que marca la repolarización ventricular. O sea que el ventrículo está comenzando a relajarse de nuevo. Por eso aparece a partir de la mitad de la sístole.
Porque aqui na metade da sístole, eu sei que a pressão já chegou no máximo e ele já está começando de novo a relaxar. ¿Sí? Entonces, esa es la onda P. Repolarización ventricular. ¿Tá? Por el momento, necesito que sepan eso, porque en el capítulo 11 vamos a entrar en detalles con ¿Qué es el mismo complejo? complejo QRS. Él marca la despolarización y contracción ventricular. ¿Sí? Onda P sería despolarización auricular. Complejo QRS sería despolarización y contracción ventricular. P es despolarización y contracción auricular, complejo QRS despolarización y contracción ventricular, y onda T sería repolarización. ¿De quién? Del ventrículo. Ventrículo. Entonces, por el momento necesito que guarden esta información. ¿Va? Bueno, y para completar este gráfico, nosotros tenemos que mencionar también esto que parece unas marcas de un sismógrafo, ¿verdad? ¿Conoce un sismógrafo? En que marca terremoto, ¿verdad? Que va marcando así. Bueno, esto que ustedes ven acá al inicio de la sístole y al término de la sístole, sería incluso el inicio de la diástole, son el primero y segundo ruidos. ¿Sí? En el examen puede aparecer como primero y segundo ruidos o primero y segundo tono. Primer tono, segundo tono, es la misma cosa. Ruido o tono cardíaco es lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los tonos cardíacos? Es aquilo que a gente escuta. Loop, dup, ¿verdad? ¿Qué hace el corazón? Primero y segundo ruido. El primero y segundo ruido normalmente tienen que ser audibles. A gente tem que conseguir escutar él. Ya sea colocando nuestra oreja, nuestra cabeza encima del pecho de alguien, ¿eh? A gente va a escuchar ¿verdad? O colocando un estetoscopio. ¿Sí? Vamos a escuchar. Acá hay también un tercer ruido, pero ese tercer ruido no debería ser escuchado fácilmente. ¿Sí? Si escuchamos el tercer ruido fácilmente, nosotros ya no vamos a escuchar loop dup, loop dup, loop dup. Vamos a escuchar loop dup tac, loop dup tac, loop dup tac. Y eso ya es patológico. ¿Sí? Nosotros tenemos que escuchar nomás así. Si escuchamos el tercer ruido, vamos a escuchar así. ¿Qué lembra? Calor. ¿Sí? Loop dup tac, loop dup tac, loop dup tac. Ritmo de galope. ¿Sí? Ese tercer ruido, cuando se escucha fácilmente, eso es patológico, eso no debe ser escuchado. Pero él existe. ¿Tá? Bueno, ¿qué podemos decir del primer ruido? Miren un poco, ¿dónde está el primer ruido? El primer ruido está acá al inicio de la sístole. ¿Sí? Le pregunto a ustedes, ¿cuándo hay más ruido? ¿Cuando se abre la puerta o cuando se cierra la puerta? ¿Cuándo? ¿Sí? Un ejemplo es cuando nos peleamos con nuestra pareja, nuestra mamá, a veces nos enojamos, salimos, ¡boom!, golpeamos la puerta, ¿verdad? Entonces, eso nomás tienen que tener bien en cuenta en el momento de entender por qué ocurre el primero y el segundo ruido. El primer ruido va a ocurrir cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, ¿sí? Al inicio de la sístole, ¿sí? ¿Por qué era que tenía que cerrarse las válvulas auriculoventriculares al inicio de la sístole? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué la válvula auriculoventricular se tiene que cerrar
para que el corazón pueda contraer, Para poder aumentar a pressão. para evitar el flujo hacia Aure. la aurícula, flujo retrógrado. Eso sería desastroso. Entonces, cuando llega a completarse, cuando se llena el ventrículo, automáticamente se cierra la válvula. Y ahí, a otra válvula que está fechada, ¿cuál que es? A aórtica o pulmonar también, ¿eh? Porque es de los dos lados. Entonces, ¿qué va a suceder ahí en ese momento cuando se cerró la válvula AV? Va a empezar a contraerse el ventrículo, ¿sí? El ventrículo se contrae, la presión sube, pero todavía no sale sangre. Nem para pelo AV, nem para aurícula, nem para aorta. ¿Verdad? ¿Cuándo va a salir sangre del ventrículo? Cuando dentro del ventrículo alcance 85. una presión de 80 milímetros de mercurio. Y eso va a ser suficiente para abrir ¿cuál? La válvula AV o la válvula pulmonar o aórtica. Aórtica. Aórtica pulmonar, não a AV. A AV não pode abrir. Por quê? Porque ele tem corda segurando ele. Só vai abrir a aórtica o a pulmonar. Entonces, para que ocurra este primer ruido, ¿sí? Cuando se cierran estas válvulas auriculoventriculares, ahí es donde aparece el primer ruido. Miren un poco, al inicio de la sístole. O sea, miren un poco, acá se llenó, ¿sí? Se llenó de sangre el ventrículo, diástole, se llenó de sangre el ventrículo y automáticamente la válvula AV se cierra. ¿Sí? Fechó. ¿Y qué es lo que tenemos gracias a eso? El primer ruido. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el primer ruido aparece ¿dónde? Al inicio de la sístole. ¿Y cuál es la causa del primer ruido? El cierre de la válvula auriculoventricular. Ahí ya está la respuesta. ¿Sí? Entonces, el primer ruido aparece al inicio de la sístole y ocurre por el cierre de la válvula auriculoventricular. ¿Sí? Y el segundo ruido. ¿Por qué aparece el segundo ruido? ¿Dónde está el segundo ruido? ¿Verdad? Miren un poco acá. Acá en este punto, ¿sí? Más o menos otra vez entre 80 y 90, cuando la presión dentro cuando ya salió la sangre del ventrículo y entró en la aorta, esa sangre va a entrar con una presión muy alta, ¿se acuerdan? Con aproximadamente 120 milímetros de mercurio. Y esa sangre chocando por las paredes de la aorta, él va a querer botar para atrás. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué esa sangre que ya pasó a la aorta no va a volver otra vez al ventrículo? Porque la válvula pulmonar o aórtica automáticamente se va a cerrar. Pero el flujo retrógrado que quiere botar, el flujo de sangre que está chocando en la pared. Entonces, al cerrarse esa válvula aórtica o pulmonar, crea el segundo ruido. Y eso cuando es al final de la sístole. Al final de la sístole. ¿Okay? Al final de la sístole. ¿Cómo es el primer ruido? El primer ruido es más grave y más largo, más comprido. Loop, loop, loop. Y el segundo es dup, 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 más corto y más agudo. ¿Sí? Loop, dup, loop, dup, loop, dup. Esa es la onomatopeya del sonido. ¿Sí? Entonces, es más larga, más grave el primer ruido y el segundo es más corto y más agudo. ¿Sí? Y el tercer ruido, este tercer ruido, ¿por qué aparece este tercer ruido? Este tercer ruido aparece tiene que haber un pequeño ruido, un tercer ruido, pero no debe ser audible, como le digo. Cuando nosotros escuchamos sin ninguna dificultad, eso quiere decir que tenemos un ritmo a 3 tiempos, ya es un galope, entonces ya es patológico. ¿Cuándo aparece el tercer ruido? ¿O en qué momento existe el tercer ruido?
al final de la primera parte de la diástole, al final del llenado rápido. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan? Rapidito. ¿Ustedes se acuerdan que habíamos dicho nosotros habíamos dicho, bueno, llegó la sangre de forma pasiva, llenó al ventrículo, se cerró la válvula auriculoventricular, la presión sube hasta 80 milímetros de mercurio dentro del ventrículo, se abre la válvula aórtica, ¿sí? Y, ¿verdad? Empieza a salir la sangre y esta presión sube hasta 120, ¿correcto? Después esa sangre que salió a la aorta quiere volver, pero ya no consigue porque la válvula aórtica se cierra, ¿correcto? Bueno, entonces, acá nosotros tenemos que entender que cuando la sangre está saliendo durante la sístole, cuando la sangre está saliendo, hay una cierta cantidad de sangre que ya está llegando por la vena pulmonar. ¿Se acuerdan que le dije? ¿Será que la vena pulmonar va a esperar que el ventrículo termine su contracción para mandar sangre para la aurícula? No, él ya va llegando sangre, ¿verdad? Entonces, cuando sale la cantidad de sangre que tiene que salir y fica con esa pequeña cantidad de sangre aquí dentro, ¿cuánto que era o sangue que ficava ao término da sístole? 50.000. ¿Verdad? Cuando queda esa cantidad de sangre, aqui já fecha, mas aqui o peso do sangue que já está aqui vai fazer que abra. E ao abrir, será que vai entrar gota a gota o sangue da aurícula ou vai vir uma enxurrada de sangue? Uma enxurrada. Então, essa enxurrada vai levar que o sangue entre como uma onda, realmente uma enxurrada, e essa sangue vai golpear, vai chocar contra as paredes do ventrículo. E esse choque do sangue entrando de repente da aurícula ao ventrículo é o que causa um pequeno som que não é audível ao meu ouvido sem algum aparelho. Sim? E é isso que acontece aqui. Por isso ele aparece ao final do llenado rápido. Sim? Entrou com tudo o sangue, chocou nas paredes e ele cria um pequeno ruído. Sim? Para confirmar isso, agarrem nomás ustedes um copo d'água, um recipiente, e derramem de uma vez água nesse recipiente. Vocês vão escutar que a água choca nas paredes do recipiente que está recebendo. E isso não é o que sucede. Só que, como les digo, este ruído, este terceiro ruído, ele existe, mas a gente não deveria escutar. Sim? Ele é normal, mas a gente não deveria escutar. Quando a gente escuta o terceiro ruído, isso já é anormal, isso daí já é patológico, já é ritmo de 3 tempos, já é ritmo de galope. ¿Entienden? Entonces, tercer ruido audible es patológico, pero el tercer ruido existe. ¿Me están entendiendo lo que le digo, verdad? El tercer ruido existe, mas a gente não deveria escutar. ¿Correcto? Bueno, entonces, resumiendo un poco. Primero, el electro. La onda P. ¿Qué marca la onda P? Despolarización y contracción auricular. Complejo QRS. ¿Qué marca? Despolarización y contracción ventricular. Y la onda T, ¿qué marca? Repolarización ventricular. ¿Okay? Respecto a los ruidos cardíacos, ¿cómo también son llamados los ruidos cardíacos? Tonos cardíacos. Ruidos o tonos cardíacos. Tenemos ¿cuántos ruidos? 3. 2 que tienen que ser escuchables fácilmente y uno que no debería ser escuchado. ¿Tá? El primero y segundo ruido son escuchables sin estetoscopio o con estetoscopio.
El tercer ruido no debería ser escuchado ni con estetoscopio. ¿Sí? Entonces, primer ruido. ¿Cuál es la causa del primer ruido? Cierre de la válvula auriculoventricular. ¿Dónde? Al inicio de la sístole. El segundo ruido, ¿por qué es causado? Por el cierre de la válvula aórtica pulmonar. Porque los dos acontecen al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde? Al final de la sístole. Y el tercer ruido, ¿dónde se encuentra? Al final del llenado rápido de la diástole. ¿Causada por qué? Por la entrada repentina, brusca de sangre desde las aurículas al ventrículo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la característica del primer tono? Es grave y es más comprido, más largo. Loop, 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 ¿verdad? Y el segundo, ¿cuál es su característica? Es corto y agudo. Dup, dup, dup. Entonces los dos, escuchando los dos, es loop, dup, loop, dup, loop, dup. ¿Sí? Porque tem alguns lugares que fala que é tum-tac. Sí, también. Né? Dum, tac, dum, tac, dum, tac, sí. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Bueno. Acá también, recordando un poquito la curva de volumen ventricular, se acordarán ustedes que nosotros habíamos hablado de algunos valores bastante importantes. Nosotros habíamos dicho que el ventrículo siempre se va a cargar hasta un máximo. ¿De cuánto? 120 aproximadamente. 120. Y cuando se vacía el ventrículo, ¿él vacía completamente o fica un poco de sangre? Fica. ¿Cuánto se queda? 50. Por eso, en esta curva de volumen ventricular, nosotros tenemos a partir de 50. A gente no tem a partir de 0, porque no llega até 0. ¿Sí? Entonces, tenemos un máximo de 120 ml con el cual el ventrículo se llena y un mínimo con el que va a quedar es de 50 ml. Y entonces, si se cargó con 120 y salió una cierta cantidad y quedó 50, ¿cuánto quizá iba? 70. 70 aproximadamente. Esos 120, 70 y 50 tienen un nombre, cada uno tiene un nombre. Y esos conceptos también hay que manejar. ¿Sí? ¿Qué es el volumen telediastólico, el volumen latido y el volumen telesistólico? Y ahí tenemos que volver a algo de anatomía. ¿Sí? No sé si se le mencionó eso a ustedes en anatomía, que normalmente cuando hablamos de alguna estructura, lo que sea, cuando estamos hablando de proto, meso y tele. ¿Qué es proto? Inicio. ¿Qué es meso? Medio, a metade. ¿Y qué es tele? Fina. El final. ¿Sí? Entonces, si yo digo volumen, ¿qué que estoy hablando cuando hablo de volumen? Líquido, cantidad de líquido. ¿Y cuál que es el líquido del corazón? Sangre. Entonces, la cantidad de sangre dice telediastólico al final de la diástole. ¿Sí? ¿Con cuánto el corazón normalmente era que el ventrículo era que se llenaba? Con 120. Entonces, el volumen telediastólico es el volumen de cada ventrículo al final de la diástole, que es de aproximadamente 120 ml. ¿Sí? ¿Qué es el volumen telesistólico? Cantidad de sangre que queda al final de la sístole. ¿Sí? ¿Cuánto es que ficaba después de la contracción ventricular? 50. Entonces, el volumen que queda en cada ventrículo luego de la sístole es de 50 ml. Y eso es lo que conocemos como volumen telesistólico. ¿Sí? ¿Y qué es el volumen latido? ¿Latido qué quiere? Es cuando el corazón está bombeando. Cada vez que bombea, ¿cuándo nosotros dijimos que salía con cada bombeo, con cada latido? 70. Entonces, el volumen de sangre que sale del ventrículo luego de cada sístole, con cada latido, es de 70 ml. ¿Sí? Ahí entonces tenemos los tres volúmenes: volumen telediastólico,
volumen latido y volumen telesistólico, ¿correcto? Hay una cosa muy importante también, chicos, que cuando se entendió estos volúmenes, ¿verdad? ¿Sí? Beleza. Hay una cosa muy importante que nosotros tenemos que mencionar también acá. ¿Alguno de ustedes ya hizo un ecocardio? Ecocardio, una ecografía del corazón. ¿Sí? Es la misma ecografía, la misma ultrasonografía prácticamente que se hace, el mismo principio que se hace para las embarazadas. ¿Qué es lo que se hace con la embarazada? Se coloca un gel, un transductor y va a ir pasando una barriga da embuchada, ¿verdad? De la embarazada. Entonces, ¿qué es lo que se hace con el ecocardio? Coloca gel encima do peito e vai passando em cima mais ou menos de onde estaria o coração e direcionando hacia o coração, ¿sí? Para fazer uma ecografia do coração, ¿sí? En esa ecocardio, en esa ecografía del corazón, una de las cosas más importantes, o quizá la cosa más importante que un simple médico de familia como yo mira siempre, es la FE. ¿Qué es la FE? Fracción de eyección. Fracción de eyección. ¿Sí? Ou seja, quanto que está saindo do coração com cada latido. Seria mais ou menos a mesma coisa que volume latido, mas em porcentagem. Porcentagem. ¿Sí? Entonces, la fracción de volumen telediastólico que es expulsado se denomina fracción de expulsión o fracción de eyección. O sea, a quantidade de sangue que vai sair depois de ter enchido, depois de ter chegado aos 120 ml, é o que se conoce como fracción de eyección. ¿Sí? Solo que acá nosotros sabemos que nosso volume latido é 70 ml. Mas a gente não fala em ml quando a gente está falando de fração de eyecção, a gente fala em porcentagem. ¿Sí? ¿Cuánto es la cantidad en porcentaje que tiene que salir una vez que se llenó el ventrículo con 120? Es 60%. ¿Y cuánto que es 60% de 120? 70 mil. 70 mil. ¿Sí? Entonces, cuando yo miro, yo recibo un paciente hipertenso de larga data que viene y me dice: doctor, últimamente me canso muy fácilmente. Al inicio del día mi pierna está finita, pero al final del día parece que mis piernas están hinchadas. Yo necesito de 2 o 3 almohadas, travesero para dormir, no puedo dormir completamente acostado, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo necesito pedir? Yo necesito pedirle su análisis completo, ¿sí? Hemograma, química completo, orina completo, un electrocardiograma, y también necesito pedirle ecocardio. ¿Por qué? Porque eso que yo estoy viendo probablemente puede ser que el corazón está debilitado. ¿Sí? Esos síntomas que me dicen es porque probablemente el corazón está debilitado. ¿Sí? Entonces, yo hago fracción de ecocardio y me viene una fracción de eyección de 60 o más. Isso quer dizer que o inchaço dessa pessoa, que o cansaço dessa pessoa não é causado pelo coração, ¿sí? ¿Cómo se dice? Por um mal funcionamento do coração. Pode ser qualquer coisa, mas não é pelo coração. Por quê? Porque ele está mandando a quantidade mínima que ele deveria mandar. Quanto que é a quantidade mínima? 60% ou 70 ml. Então, se ele está mandando essa quantidade de sangue com cada latido, isso quer dizer que ele está funcionando corretamente. Então, é o mínimo que eu tenho que ter. Se tenho mais 64, 68, melhor ainda. Isso quer dizer que o coração é um coração forte. Mas, se esse paciente me traz uma fração de injeção de 50%, o que quer dizer isso? Que ele, em vez de mandar 70 ml, ele só está mandando 60 ml, a metade. Bem? A metade só daquele 120. Deveria ir 60% daquele 120. Ele está mandando só 50%. O que quer dizer isso? Que o coração está forte ou que o coração está fraco? Fraco. O que quer dizer isso? Insuficiência cardíaca.
Cuanto menos fracción de eyección, quiere decir mayor insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Entonces, si ustedes en algún momento ven un pariente de ustedes que le trae y dice, ¿qué quiere decir isso? Bom, eu não sei o que quer dizer a maioria das coisas, mas uma coisa eu sei. Eu vou olhar a sua fração de eyecção. Vamos ver se seu coração está forte ou não. Y ustedes van a mirar y van a ver, ¿verdad? Si está 60 para arriba, algunas escuelas dicen 58, a partir de 58 que ya está cerca, está bom. Entonces, si ustedes ven 58 o 60 para arriba, ustedes les pueden decir, fulano, aqui eu não sei o que quer dizer, porque eu estou no segundo ano, mas esse daqui eu sei. Seu coração está ótimo, ele está com uma força correta, ele está mandando o mínimo que deveria mandar. ¿Verdad? Mas se está menos de 60, 50, 40, o que vocês vão fazer? Vocês vão falar, não, tu coração está mais débil, ele está mais fraco do que deveria. Tem que ir rápido para um cardiologista, ¿sí? Para poder dar algum medicamento para mejorar a contracção ventricular. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Entonces, acuérdense, fracción de eyección no es en ml, ¿tá? Porque en el examen, muchos, yo le pongo, ¿cuál es el valor de la fracción de eyección? Le pongo, ¿verdad? Punto suspensivo, me pone 60 ml. ¿Está certo isso daí? Não, é 60%. Fracción de eyección es un porcentaje. ¿Sí? Los volúmenes, por eso la llaman volumen, son en ml. Pero fracción de eyección es en porcentaje. ¿Correcto? Não, ali. Do aqui, um ST ali. Isso, esses números. Isso aí. Siglas, Esse é o primeiro bate, o primeiro Ele está em inglês. Second. É first. First, second, third. Não sei se pronuncia bem. Sí. Este ven que está en inglés. Sí. Rapid inflow isovolumetric relaxation, ejection, está todo en inglés. First, second, primero, segundo, tercero. No livro só tem que primeiro, segundo, terceiro. Sí, 1, 2, 3 nomás. Sí. Pero en el libro original ustedes van a encontrar que está primero, segundo, tercero. ¿Está bom? Beleza? O inglês está funcionando já. Tá em dia, doutor. Está funcionando. Tá em dia, doutor. Das 10 aulas que eu deveria ir, 3 eu fui, então já está funcionando. E esse fim de semana eu não vou de novo, porque eu vou viajar de novo. Aí sabe, doutor. Merecido, doutor. Titio e Sandra está comentando 20 anos de formado, gente. Não parece, mas é 20 anos de formado já. Hashtag 20 anos. Vai. Acá, Guyton no está demostrando, no está hablando, no está dando un pequeño ejercicio, un ejercicio mental, ¿sí? Solamente para entender un poquito más lo que son estos volúmenes, porque dice, cuando el corazón se contrae enérgicamente, cuando el corazón está contrayendo con mucha fuerza, ¿sí? El volumen al final de la sístole, ¿cuál que sería? Volumen telesistólico. Puede disminuir a tan solo 10 o 20 ml. ¿Cuánto tiene normalmente? 50. Então, se o coração está batendo com muita força, no caso de um exercício, portanto, pode ficar não 0 ml, nunca vai ficar 0 ml, pode ficar 10 a 20 ml dentro do coração. Isso já é quase vazio. Por que nunca pode estar 0 ml dentro do ventrículo? Porque sangre é água, é líquido e sempre vai estar úmido dentro. Então nunca pode ficar 0 ml. ¿Sí? Cuando fluyen grandes cantidades, cuando llegan grandes cantidades de sangre al ventrículo durante la diástole, entonces el volumen telediastólico puede alcanzar no 120, mas 150 a 180 ml en un corazón normal. ¿Sí? Isso aí é normal. Por quê? Porque eu estou fazendo um exercício tão importante
¿né? El corazón está trabajando tan rápido y tan fuerte que la sangre puede aumentar, llegar con más cantidad. Entonces el volumen telediastólico, en vez de llegar a 120, puede ser 150 a 180 ml. ¿Correcto? Entonces, ustedes se dan cuenta acá que si yo aumento el volumen telediastólico, volumen telediastólico, normalmente ¿cuánto? 120 ml. Volumen telesistólico, ¿cuánto es? 50 ml. Y volumen latido, ¿cuánto es? 70 ml. Correcto. ¿Cómo es que eu consegui esses 70 ml? Subtraindo 120 menos 50. ¿Correcto? 70. Entonces acá nos dice, aumentando el volumen telediastólico. Vamos a aumentar ele en vez de 120, vamos a aumentar a 180. ¿Tá? Aumentamos a 180. Y vamos a disminuir el volumen telesistólico. Vamos a dejar menos posible, cantidad menor posible de sangue no ventrículo. ¿A cuánto podemos dejar? Vamos a dejar 10. A 10. ¿Tá? Então, quanto que vai ser o volume latido? 180 menos 10? 170. Foi mais que o dobro. Saiu mais que o dobro. Eu aumentei o volume telediastólico, ou seja, eu recebi mais sangue e expulsei mais sangue do que deveria. Tá? Então, o que aconteceu? Eu aumentei o volume latido a mais do dobro. Você entende? Doutor, esses volumes, o volume telediastólico, ele muda também de acordo ao tamanho da pessoa. Y debería haber un cambio, o sea, debería haber una diferencia. Una persona, por ejemplo, de 2 metros, 2 metros y 20, su corazón no va a ser igual a tu corazón, no va a ser el mismo tamaño que mi corazón, va a ser diferente. Então, provavelmente, quanto mais maior a pessoa, mais volume ele tem que trabalhar, ¿verdad? Pero esto siempre teniendo en cuenta, cuando que estos valores que yo les doy, que Guyton nos da, normalmente es en reposo o es en ejercicio. Todo en reposo, todo en reposo. Estos volúmenes de telediastólico de 120 ml, telesistólico de 50 y volumen latido de 70, es todo un corazón de vocês que están ahora ahí tranquilinhos, ¿verdad? Con una frecuencia de aproximadamente 70, 72 por minuto. Es un corazón que está trabajando normal. ¿Cuánto que va a aumentar? A 150, 180, se eu fizer vocês fazerem crossfit aqui, por exemplo. ¿Verdad? Un crossfit es levantar esa rueda grande, no sé si se hace todavía eso, destruir la columna. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo le hago hacer un ejercicio intenso a ustedes, ¿verdad? Su volumen telediastólico va a aumentar y su volumen telesistólico va a disminuir. Porque você vai precisar receber mais sangue para oxigenar muito sangue e empurrar muito sangue, porque todos os teus tecidos estão precisando de mais sangue oxigenado. ¿Ok? Es una cuestión de, ¿cómo se dice en economía? Oferta y demanda. Cuanto mayor la demanda, mayor tiene que ser la oferta también ahí en ese caso. ¿Okay? Eu tenho uma dúvida. Nesse caso, diferente que o senhor está colocando como uma atividade física, né? A frequência cardíaca ela vai aumentar também. Sim, senhor. E aí, mesmo com a frequência aumentada, ainda vai dar tempo, de tanta força que o coração vai fazer, ainda vai dar tempo. Eso vamos a dar al final del capítulo, la acción del simpático y parasimpático sobre el corazón. Y eso va a explicarnos cómo sucede. ¿Tá? No sé, ya fue tu Marcelo. ¿Cómo era? Vamos por parte, dice Jack el Destripador. ¿Ok? Bueno. Vamos a dar un poquito más, unos 10 minutos más, unos temitas más y después vamos al receso, ¿ok? Bueno, gente, eu voltei agora, vocês já estão cansados? Não pode ser isso, não pode ser assim. Não, pero 6 horas celebraram mesmo. 6 horas. Mas estava mesmo. Fiquei doidão com essa quantidade de vinho que eu bebi, cara. Coisa. Bueno, mas estava entre amigos, então está tudo certo. Quando todos éramos amigos, então era muito familiar el casamento, então é tranquilo. Quando tem muita gente estranha, nunca que eu vou beber assim.
Só bebo quando tem gente que vai me cuidar depois. Bueno, producción de trabajo cardíaco. ¿Sí? El corazón, ¿qué es? El corazón es una bomba. ¿Sí? Y sabe aquelas bombas que a gente coloca no poço, na chácara, que ajuda a levar água lá para cima para o tanque? O corazón es eso, es una bomba que agarra sangre y bombea, empuja, ¿verdad? Entonces podemos decir que el corazón es una máquina. Entonces, como cualquier máquina, va a utilizar energía y va a transformar esa energía en trabajo, ¿sí? Entonces, existen dos tipos de trabajo que tenemos que conocer, según Guyton, ¿verdad? Que es el trabajo del latido del corazón y el trabajo por minuto. O sea, con cada latido, con cada vez que el corazón bombea y empuja 70 ml de sangre a la periferia, ele está gastando uma certa quantidade de energia, tá? Entonces, ¿cuál es la unidad de medida de energía? Joules, ¿verdad? Acho que era joules. Joules, né? Joules. Joules. Entonces, si el corazón late, ¿sí? Y manda 70 ml de sangre a la periferia, ¿eh? Al corpo, entonces, para mandar esos 70 ml, ele precisa de uma certa quantidade de energia, ¿sí? Entonces, vamos decir que, vamos dar um número, não é real, tá? Não é real, não está no livro, tá? Pero vamos dar um número fácil para entender. Vamos dizer que para mandar 70 ml em um latido, usou 10 joules. 10 joules de energia, tá? Entonces, isso daí foi para um latido, tá? Mas quando nós medimos a frequência cardíaca, a gente mede em quanto tempo normalmente? Em 1 minuto, ¿sí? Entonces, en 1 minuto, ¿cuántos latidos más o menos tenemos nosotros? 72 más o menos lo normal. Vamos a ponerle 70, tá? 70. Entonces, se eu usei para um latido, eu usei 10 joules, então para 70 latidos, quantos joules eu usei? 70 por 10, 700 dividido 1, latido con latido se anula e queda 700 joules. Ou seja, eu uso 10 joules para um latido, para um. Mas eu tenho 70 em 1 minuto, então eu preciso multiplicar 10 joules por 70 latidos. Então isso vai dar 700 joules. Ou seja, eu usei 10 joules para um latido, mas para 1 minuto eu usei 700, com uma frequência de 70 ml por minuto, tá? Entonces, y ahí tenemos la definición de trabajo latido del corazón. Trabajo latido, un latido. Cantidad de energía que el corazón convierte en trabajo durante cada latido al bombear la sangre a las arterias. O sea, bombeando 70 ml, ¿cuánto que él usó? 10 joules. Y trabajo por minuto, entonces, ¿qué sería? La cantidad de energía transformada en 1 minuto. ¿Sí? ¿Cuánto que eu usei em 1 minuto? Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que multiplicar o trabalho del latido por la frequência cardíaca em 1 minuto. ¿Sí? Ou seja, multiplicar 10 por quantos latidos que eu tive em 1 minuto. E aí eu tenho 700. ¿Se entiende? ¿Sí? Espero que sim. Acá, estos dos conceptos de precarga y poscarga, que seguramente ya en algún momento de su vida académica escucharon, también es algo bastante importante, chicos. Muy, muy importante. Porque ustedes van a escuchar esto, probablemente precarga y poscarga por el resto de sus vidas como médicos. Está más grande mi corazón a este lado. Hipertrofia.
Bueno, entonces, ya sabemos que la sangre llega al corazón a través de la vena cava superior y de la vena cava inferior. ¿Está? Vena cava superior y vena cava inferior. Entonces, la sangre que llega al corazón se conoce como retorno venoso. ¿Sí? Retorno venoso. ¿Por qué? Porque es la sangre que salió del corazón por la aorta, oxigenó todo mi cuerpo, a sangre que oxigenó mi cuerpo se transformó en sangre venosa y está voltando para el corazón. ¿Para qué? Para ser nuevamente oxigenada. ¿Correcto? Entonces, este es el retorno venoso. ¿Sí? Entonces, dice precarga. Precarga. Cuando usamos el prefijo pre, ¿de qué es lo que nosotros estamos hablando? Antes. Y cuando hablamos de post, ¿de qué estamos hablando? Después. Entonces, dice precarga, grado de tensión del músculo cuando empieza a contraerse. Presión telediastólica. O sea que la presión que tiene el corazón al final de la diástole. Não sabendo, terminou a pilha, como sempre, utilizando, trocando. Como será que você deu aula se eu não estava na faculdade? Não tinha ninguém para trocar as pilhas. Ele está esperando. Tem. Eu sempre saio. Ahí, voltando. Entonces, dice precarga, grado de tensión del músculo cuando empieza a contraerse o presión telediastólica. Cuando la sangre llega tanto al corazón derecho como al corazón izquierdo, ¿sí? Esa sangre le va, por así decir, le va a distender, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el sangre está llegando y va a hinchar el ventrículo. Entonces, y va a llegar hasta un cierto punto, ¿sí? Va a crear una cierta presión, ¿sí? Por eso habla de que la precarga sería el grado de tensión del músculo cuando empieza a contraerse. Antes de comenzar a contraer, tiene que llegar a un limite de volumen, ¿sí? Y ese limite de volumen es 120 ml, ¿sí? El volumen telediastólico. Con esa cantidad de sangre, ahí recién el ventrículo se va a poder contraer, ¿sí? Entonces, precarga no es nada más y nada menos que el retorno venoso, ¿sí? Se refiere a eso. O sea, a cantidad de sangre que está llegando no corazón derecho y que está enchendo el corazón derecho. Eso es precarga, ¿sí? Por eso se dice antes del corazón, ¿sí? Antes de que el corazón pueda contraerse, ¿sí? Sangre que está llegando en el corazón es precarga. Se relaciona con retorno venoso. ¿Y postcarga qué es? Es la carga contra la que el músculo cardíaco ejerce su fuerza contráctil o la presión de la arteria que sale del ventrículo. Le pregunto a ustedes, esta aorta, cuando ela vai receber sangue, essa aorta ela estava completamente vazia ou ela já tinha sangue dentro? Já tinha. Então, para que o coração pueda contrair e mandar esos 70 ml, ¿sí? O que ele tem que fazer? Ele tem que empurrar o sangue que tem aqui dentro da artéria, em todo o sistema arterial. Então, isso é poscarga. O sea que la presión que el corazón tiene que vencer para empujar la sangre hacia el sistema arterial, ¿sí? Y es lógico, es solo analizar ese diseño. Retorno venoso está antes o después del corazón? Antes, ele está chegando ao coração. E a pós-carga está antes ou depois? Está depois. Então, retorno venoso se relaciona com venas, retorno, o sea que precarga se relaciona con retorno venoso y poscarga se relaciona con sistema arterial. ¿Ok? ¿Se entiende? Bueno, então agora vamos dar un receso y después volvemos. Yo estoy viendo que hay algunas personas que están filmando mi clase. Gente, yo ya tuve un problema de
un problema con mi imagen, que se usó mi imagen de forma indebida. Por eso yo les pido que no filmen. Pueden grabar, pueden quitar fotos de los detalles, pero no filmar. ¿Ok? Si es que estamos filmando, quédate aquí. ¿Está bien? ¿Beleza? Volvemos en 15 a 20 minutos. ¿Correcto?